Hemos convocado a Varina Suleimán, que es integrante de la Fundación Rumbos, a quien le damos la bienvenida en la tarde de Sónica Más. ¿Qué tal, Varina? Bienvenida, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Gustavo? Buenas tardes. Gracias por escucharnos. Bueno, Varina, decíamos que estamos en un momento muy especial, ¿no? Donde se ha, de alguna manera, avanzado contra algunos sectores de la sociedad en forma realmente muy agresiva por parte del gobierno nacional, y uno de ellos fue el tema de la discapacidad, ¿no? Se Sí, presentó un proyecto donde ustedes habían hecho, digamos, una especie de análisis crítico de su contenido. Había cosas con las que estaban de acuerdo y otras que no, pero de alguna manera es un tema que era fundamental tratarlo y tratar de que se convirtiera en ley. Como todos sabemos, no se ha aplicado, o sea, pasó las instancias correspondientes en las cámaras, pero no se ha hecho su aplicación, con lo cual en la actualidad se está en falta. Incluso el jefe de gabinete está próximo a tener un problema bastante grande por esta situación, ¿no? ¿Esto es correcto, Varina? eh, sí, la ley, primero que nosotros las críticas que hicimos siempre son en favor de las personas con discapacidades. Es decir, que nosotros si criticamos a la ley es porque a veces pensamos que se quedó corta Ujú. o que no siguió los paradigmas de derechos humanos tal y como nosotros los percibimos. Pero siempre estamos en la vereda opuesta de la voluntad política que demuestra el gobierno nacional de ajustar por ese sector. Digamos, esa voluntad política es incontrastable si vemos la sucesiva cantidad de actos de gobierno que se han realizado tendientes a que no se aplique la ley y bueno, que se nota en fin en un montón de actitudes que después podemos ir viendo según sea el interés de ustedes Ujú. del Poder Ejecutivo. Ajá. Básicamente, en lo que refiere a la ley o al marco general de la ley, ¿cuáles son aquellos puntos que ustedes no están del todo satisfechos y que piensan que se debería haber reformulado desde otra posición, digamos? Bueno, por ejemplo, en cuanto a las pensiones no contributivas por discapacidad, nosotros no admitimos, cuando hicimos los cálculos de cómo se consideraba su importe, nos daba por debajo de la línea de pobreza. No puede, el Estado argentino no puede pagar ni jubilaciones a personas sin discapacidad, ni pensiones a personas eh, con discapacidad que estén por debajo de la línea de pobreza, porque eso significa admitir de pleno derecho que hay ciudadanos de distintas categorías dentro de un mismo territorio nacional, lo que está prohibido por la Constitución Nacional, que establece el trato igual a todos los ciudadanos. Ujú. Así que esa es una crítica. No podemos resignar esto. Ese no es el paradigma de la Convención de Derechos Humanos sobre las personas con discapacidad. Ujú. Ese es uno de los temas. Otro de los temas que nosotros planteamos es que, reconociendo la labor que hacen los prestadores, no pueden confundirse las organizaciones de personas con discapacidad con sus prestadores, ¿sí? Porque muchas veces puede haber intereses contrapuestos, aún reconociendo, eh, digo nuevamente, la labor que desarrollan. Hay una forma de encarar esto que debe ser diferente. También cuando hablamos de la emergencia en discapacidad, nos parece que todos los gobiernos que han tenido a cargo el tema de discapacidad, porque han estado en gestión del gobierno y han tenido el poder para ello, tienen que hacerse cargo de la parte que les toca. Ujú. No podemos confundir la emergencia en discapacidad con el deterioro gradual que vienen sufriendo la calidad de vida de las personas con discapacidad. Esto arranca ya desde varios periodos atrás. Es cierto que la emergencia se agrava cuando hay una línea de gobierno, digo una línea de gobierno respecto a una línea de pensamiento que no es de tipo social. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la convención que rige los derechos de las personas con discapacidad se adopta en el marco de Naciones Unidas junto con muchos tratados, con muchos otros tratados y convenciones que tienen un modelo social donde opuesto a las ideas libertarias. Ujú. Esto ya no es una decisión política de las personas o de la militancia que tengan, sino estos modelos sociales
ponen gran parte de la responsabilidad en la sociedad y socializan las consecuencias de estas desigualdades para tratar de erradicarlas. Ujú. Algunos de los temas que también planteaban de manera crítica son vinculados a la accesibilidad en edificios y en transporte, como que no se trabajó a fondo ni se incorporó nuevos esquemas mejores a lo que ya había anteriormente, ¿no? Sí, pero por ahí un poco puede venir la confusión. Primero que la Fundación Rumbos tiene la especialidad en Sí. accesibilidad al entorno urbano Ujú. y al entorno, a la accesibilidad física y también al transporte, para poner un ejemplo, fuera Sí. de lo que es el entorno urbano. Eh, no tenemos que confundir porque hay dos leyes en danza con este tema. Ajá. La fuente crítica a la que vos haces referencia fue en otro proyecto de ley, que todavía no es un proyecto, una presentación que se hizo en diputados, Ajá. de la creación de una nueva ley marco en materia de discapacidad. La ley de emergencia es una ley que atiende cuestiones presupuestarias, Claro. ¿sí? Que tiene que ver con qué vamos a hacer con el fondo con el que se pagan las pensiones. Porque en definitiva, y lo que nosotros siempre sostenemos, tenemos que partir de una base. Sin presupuestos no hay derecho. Ningún derecho, ninguno, ni aquellos que reclaman los libertarios, o sea, ni las primeras libertades civiles pueden existir si no hay inversión y presupuesto. Ujú. Alguien no puede tener un inmueble si no existe un registro de la propiedad inmueble en el que el Estado decide invertir. Ujú. ¿No? Todo derecho requiere presupuestos. Entonces, el tema de la emergencia en discapacidad es un tema presupuestario. Nosotros lo venimos planteando así y tanto es que hemos tenido razón que cuando llega el momento de poner en marcha la ley sancionada por el Congreso, el jefe de gabinete de ministros que tiene a su cargo la administración del país, porque esa es Su su función. atribución constitucional, Sí. dice que no tiene presupuesto, ¿no? Y cuando los medios le preguntan, y él da conferencias o da entrevistas, le preguntan por qué no reasigna partidas, porque él tiene facultades para reasignar. Y de hecho, una de las críticas que nosotros hemos hecho es que se reasignaron partidas para las fuerzas de seguridad, ¿no? En 44 millones. Entonces, digo, ¿cómo es que no se pueden? Él dice, no, es que ahora ya no tengo los fondos. Pareciera que todas las agencias del Estado han ejecutado el presupuesto, es decir, que no hay subejecución y que no hay fondos. Entonces, ahí tenemos dos temas para abordar. Uno es, cuando esto no se puede discutir recién ahora, ¿sí? Cuando se discute la ley de presupuesto, ya tenemos que ver Reflejado algo, claro. porque después, durante el año, ¿qué vamos a hacer? Ir a pedir reasignaciones, ¿no? Tenemos un gobierno que ha venido gestionando la administración del país Sin presupuesto. sin ley de Por presupuestos, eso. porque Franco se ha encargado muy bien en la resolución. Cuando él dice que no cumple, es que el Congreso no aprobó el presupuesto. Bien, el Congreso no aprobó el presupuesto, pero la Comisión de Presupuestos del Congreso estaba hasta hace un par de días, hasta antes del escándalo que todos hemos visto, a cargo de una persona de la máxima confianza del gobierno, de tanta confianza del gobierno que el presidente lo sostuvo hasta último momento. Es decir, no pueden entonces decir que es porque no había presupuesto. Y además, porque tenemos que tener en claro que este gobierno tiene, cuando adopta medidas, no tiende a este objetivo social de las convenciones de las que hablamos. ¿Por qué? Porque en vez de redistribuir, está concentrando cada vez más. Es decir, ¿cómo se hace el presupuesto? ¿Cuáles son los ingresos del presupuesto? ¿De dónde surgen? De algunas cuestiones que fueron, por ejemplo, decididas en favor de los que más tienen. Cuando el gobierno decide, por ejemplo, que no va a cobrar impuestos sobre bienes personales, está decidiendo que está resignando fondos que podría haber dedicado a la atención de personas con discapacidad. Correcto. Entonces tenemos, como vos bien decías, dos andariveles paralelos, ¿no? Por un lado, la ley de emergencia discapacidad, que es vinculado a lo presupuestario,
Y lo otro es la ley marco sobre el tema de discapacidad que también está cursando en la Cámara de Diputadas, ¿no decías? No, todavía ni siquiera se ha Todavía no. presentado. Mm, Hasta ahora ha habido como una presentación de intención que ha hecho el diputado Arroyo, ujú. eh, pero todavía no es una ley que tenga estado parlamentario. No está presentada como tal. Eh, una diferencia importante es que la ley de emergencias trata sobre las prestaciones médico-asistenciales de las personas con discapacidad. Sí. La otra ley, la ley marco, trata un universo de cuestiones de las personas con discapacidad. Ujú. Eh, por ejemplo, su derecho al trabajo, qué vamos a hacer con el cupo laboral, que el Estado no cumple hace un montón de tiempo, porque a las personas se les niegan las pensiones o tienen que escuchar que les digan agarrar la pala cuando por otro lado no tienen este, cumplido el cupo para poder trabajar en el Estado Nacional. ¿Sí? Esto ha pasado desde varios gobiernos atrás, así que este incumplimiento del cupo de ninguna manera es una cuestión de emergencia, porque la emergencia es un acto súbito, algo que irrumpe, y esto es gradual, esto ha venido progresivamente Ujú. siendo así. Eh, el trabajo, la educación, el acceso al esparcimiento, el acceso eh, a, a, la justicia. Es decir, la ley marco va hacia todos los derechos de las personas con Que el discapacidad. Estado debería garantizar, digamos, ¿no? No solo, exacto, pero no solo garantizar, hay una palabra muy importante que tenemos que decir, el Estado debería promover, Ujú. no solo garantizar. Y lo primero que tiene que promover el Estado es la toma de conciencia. ¿Sí? Ujú. Para que cuando se hable de las personas con discapacidad no sea en tono peyorativo, pero tampoco sea en tono compasivo, porque Ujú. las personas con discapacidad son sujetos de derecho y no objetos de la protección o de la lástima o receptores pasivos de cuidados que otorgan terceros. Ujú. ¿Y cómo ves vos que este proyecto puede avanzar? ¿Está frenado? No. No tenemos, nosotros hemos trabajado para hacer la crítica al proyecto, la crítica es constructiva, tiende Ujú. a mejorar el proyecto, a mejorar, y sobre todo a veces con los resultados que hemos visto en la práctica, ¿no? Desandando un poco el camino, vemos que la ley anterior ocasionó a veces problemas de interpretación, mucha litigiosidad, cómo se ha resuelto esa litigiosidad, todo ese bagaje de experiencia hay que incorporarlo, Ujú. y para que la nueva ley dé un paso adelante y no vuelva a interponer las mismas barreras que ya vienen a las personas con discapacidad. La ley hay que reformarla, la ley anterior, o sea que en eso es correcto lo que plantea el diputado Arroyo, de que la ley que tiene que existir una ley marco, pero la ley marco no puede hacerse de un día para el otro y necesita de un diálogo genuino. Un Ujú. diálogo genuino significa que se convoca un diálogo, que se presentan propuestas y que esas propuestas tienen que ser charladas con las organizaciones. ¿Y eso está ocurriendo? No, eso no está ocurriendo. Eso no está ocurriendo y eso es una de las críticas que nosotros hacemos. Ujú. En todo proceso de lo que en los sistemas este, inglés o americano se llama de rule making, es decir, el proceso de hacer reglas, que nosotros llamamos procesos de elaboración participativa de normas, Sí. son proyectos que están reglados, no es algo como que te escucho, porque si no es un acto de demagogia, es una Claro. declamación que lo que logra es esto, el cansancio de la ciudadanía, de que Ujú. la ciudadanía desalienta la participación en lugar de incentivarla. Ujú. Entonces, eh, cuando hay procesos de este tipo, lo que siempre se establece es que escucha a las personas y si no se va a tomar porque por supuesto que podría haber eh, propuestas descabelladas y no todas tienen que ser tomadas por el gobierno o por los legisladores, pero lo que se tiene que hacer es explicar el por qué. ¿No? Decidimos no hacer esto porque X. Y ese paso no se concretó todavía, decís vos. No, ese paso no se concretó. De hecho, cuando se lanzó
cuando fue el lanzamiento, para nosotros fue una gran desilusión. Hubo 3 minutos para que participaran los oradores, y a nosotros nos daba la impresión de que era irnos a sacar una foto, ¿sí? Porque en 3 minutos, ¿qué se puede decir? Claro, claro. No hay participación real. No es genuina la participación, porque no sé, porque tiene que haber un feedback, tiene que haber una retroalimentación, un ida y vuelta, es una forma de pulir las ideas que acá no ha ocurrido. O sea que vos no ves viable que ya este año se pueda avanzar o presentar, o todavía tienen esperanza de que esto ocurra. No sabemos porque en las consultas que se han hecho desde la fundación todavía no, nos dicen que no fue presentado. ¿Sí? Esas son es la información que nosotros tenemos a las consultas que hicimos. ¿El último contacto cuándo fue que tuvieron con respecto a este proyecto? Será hace un mes. Un mes. No te puedo decir con precisión. Encima hay un proceso electoral en el medio, con lo cual... No, y además que lo urgente tapa lo importante también. O sea, lo urgente acá es el tema de atraso que hay en el financiamiento de las prestaciones. Claro, eso es lo primero. Hay Gustavo, que son muy angustiantes y que el que no está en este tema no puede ni siquiera tener una idea de lo que es. Yo te voy a poner un caso para que veas lo grave que este sistema ha impactado en las familias que tienen personas con discapacidad. Por ejemplo, conozco un caso, porque es un caso que llevaba en el estudio, pero lo quiero poner porque es paradigmático de esto. Sí. Y era algo que yo pensaba y decía en la fundación, esto va a empezar a pasar. Cuando se liberan los aumentos en las obras sociales y en las empresas de medicina prepaga, se sabe ya que estos aumentos se desbordaron, han sido súper excesivos, y las personas empezaron a migrar, ¿no? Ahora, un familiar al que se le denegó una prestación inició una acción de amparo y obtuvo un recurso. ¿Sí? Pero ese recurso lo obtuvo contra la obra social, la prepaga X. Si se desafilia, pierde eso, porque él tiene un derecho contra esa parte en el juicio. Entonces, ahora tiene otra empresa a la que otra vez tiene que iniciar una acción de amparo. Es un camino terrible. Es desesperante eso, sí. Muy desesperante. Estoy hablando de un caso de una familia que tiene 3 hijas con espectro autista, las 3. Entonces tiene un amparo ganado hace años y ahora se encuentra con que tiene que seguir pagando, es cautivo, porque si se cambia otra, va entre abogados, que salga la medida. Que otra vez todo el proceso. Claro. Esto pasa con un montón de personas adultas también, ¿sí? Que están internadas, en hogares. El daño que se ha hecho es inconmensurable. Sí, así es. Bueno, por lo pronto, por lo menos, la cuestión está más visibilizada por la sociedad. Hay como cierto consenso muy, muy fuerte por parte también, ¿no?, de la sociedad, y que a la larga esto va a tener que resolverse lo antes posible, ¿no? Porque la sociedad a veces acelera los cambios aun cuando los poderes de turno no quieran hacerlo, ¿no? Sí, eso es cierto. La sociedad ha acompañado mucho el reclamo. Dudo que el gobierno vaya a ponerlo en marcha, pese a la nulidad que se ha declarado recientemente en el Congreso. Dudo que el gobierno vaya a ponerlo en marcha porque ha demostrado una voluntad política muy férrea de que los números cierran con las personas afuera. Sí, esto es como vos decís, es manifiesto. Pero bueno, esperemos que se pueda revertir, veremos qué ocurre el 26 de octubre, veremos cómo evoluciona la situación y a ver si puede haber algún cambio al respecto. Pero hay que mantener, como vos bien decís, el tema en la agenda, hay que seguir manteniendo la presencia en la calle para que el tema realmente deba resolverse, digamos, ¿no? Que es lo que ustedes hacen permanentemente. Tal cual, tenemos que seguir en la lucha, tenemos que estar en estado de alerta y movilización, y como siempre decimos también, que incorporarnos a las luchas. Así es.
que ustedes siempre lo han hecho desde la Fundación Rumbos, así que los felicitamos por todo el trabajo y bueno, que siempre están redoblando los esfuerzos y la voluntad para conseguir estas asignaturas pendientes que deberían dolerle mucho a la sociedad, ¿no? Así es. Bueno, muchísimas gracias, No, por Marina. favor. Y Gracias a los ustedes. tenemos siempre cerca y bueno, cuando haya alguna otra novedad los volveremos a convocar. Acá estamos dispuestos, por supuesto que sí. Un abrazo muy grande. Hasta luego. Escuchamos a Marina Suleimán de la Fundación Rumbos, que ha pasado por Urbanos.